Muy bien, amén. Ah, Bienvenidos, hermanos, a Tesoros del Cielo. Esta es nuestra clase especial del vigor espiritual y salud emocional. Siempre conectamos nuestro espíritu, influye a nuestro físico y nuestras emociones, ¿verdad? Y viceversa. A veces, cuando no estamos en la voluntad del Señor, dejamos que las emociones sean las que controlan, y cuando estamos con el Señor, nuestro espíritu es el que controla las emociones. Así que por eso se conecte, ¿no? El vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Cristo Jesús. Y seguimos, este, quiero compartir la pantalla con ustedes y aplasté el botón equivocado, pero seguimos aquí. Alfabéticamente ya llegamos a la letra Q. Ahí vamos a hablar de la palabra querer. ¿Qué quiere Dios y qué no quiere Dios? Es una palabra muy hispana, el querer, ¿verdad? A veces la usamos para hablar del amor, ¿verdad? Decimos te quiero, que es un poco raro, ¿verdad? Si entendemos el concepto de querer, es como desear, ¿verdad? En verdad, lo correcto sería decir te amo, ¿verdad? El amor. Pero digo, es una palabra español porque en el inglés no se traduce así para decir te quiero. Es como want. No se aplica. Entonces, también sucede lo mismo con el hebreo. Los versículos que vamos a leer usan la palabra querer en español, pero aquí les escribí, dice, no existe la palabra querer propiamente dicha en estos pasajes en el hebreo, pero nuestro idioma lo necesita para complementar como un verbo transitivo. O sea, la idea es de que cuando hay un verbo transitivo, tiene que haber un objeto al que se eh, conecta o se aplica el verbo, ¿no? Entonces, por nuestro idioma se necesita incrustar este verbo querer, para que se pueda aplicar al objeto o la persona que, que Dios ama, ¿verdad? Así que es importante de todas maneras saber que en el hebreo lo que sí existe en estas porciones que vamos a leer son las palabras como deleitar. El Señor se deleita, toma placer o hace o tiene complacencia, dado de su favor, desea, ¿verdad? Expresar su voluntad. O también la palabra hebrea que se puede ver en estos versículos es inclinarse a. Entonces, en el español se traduce como querer, aunque en el idioma original no está esa palabra, es más bien estas otras palabras, ¿verdad? Como el Señor se deleita o el Señor se complace o muestra su favor o su deseo, su voluntad, su inclinación hacia algo o alguien, ¿verdad? Es lo que vendría a ser un verbo transitivo, el querer. Hay un objeto que recibe e- ese, esa acción, ¿verdad? Así que el título es ¿qué quiere Dios o qué también no quiere Dios? Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7. Para los hermanos del Facebook, bienvenidos todos a donde quiera que nos escuchen. A algunos los conozco, a otros de oídas los he oído, ¿verdad? Pero mis ojos no los han visto, pero el Señor los conoce y nos pueden acompañar buscando en la palabra, ¿no? Con los hermanos del Zoom, pues tengo aquí la pantalla y les puedo enseñar los versículos, pero ustedes agarren su Biblia también y abran en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 6 para tener el contexto. Dice el versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo quiere decir apartado, separado, diferente. Cuando uno lo aplica a Dios, le está diciendo, tú eres único, 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 santo, 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 apartado, diferente, no hay nadie como Él. Y eso es lo que Él está diciendo
a su pueblo, en este caso Israel. Dice, tú eres pueblo apartado, diferente, vas a ser separado para la gloria o separado por el amor de Dios. Siempre hay esas preposiciones, ¿no? Por, por la causa, por el amor, por el objetivo de Dios, ah, han sido separados, igual que nosotros, hubo una causa, Cristo Jesús, hemos sido separados por Cristo, pero también para un destino, ¿verdad? O un propósito, ¿no? Hemos sido separados, santificados para la gloria del Padre a través de Jesucristo, ¿verdad? Así que el Señor le dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es algo exclusivo, ¿no? Que el pueblo de Israel fueron escogidos más que cualquier otro pueblo. Y el Señor les aclara, por si acaso, que no se crean mucho. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Ahí está la palabra querer. No los quiso porque eran especiales o más inteligentes o más ¿qué podemos decir? Talentosos o porque Dios sea, tal vez hace discriminación racial. No. Dice, no por eso, no los escogí por eso. Dice, pues vosotros, y les dice lo que eran, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. Hay otra porción que dice que el pueblo de Israel eran los más rebeldes de todas las naciones, los de corazón más duro, pero no, como diciendo, no se enorgullezcan de que han sido escogidos, porque no es nada que sea propio de ustedes, que hizo que Dios los deseara. Acuérdense, no existe la palabra querer, sino que, que el Señor les mostrara su favor o que su complacencia, su voluntad, ¿verdad? El versículo 8 nos dice por qué el Señor los quiso. Sino, dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Vamos a marcar aquí la palabra quiso otra vez, que muy posible no esté en el original, pero nuevamente les recuerdo, ¿no? Por nuestro idioma se necesita incrustar algo que pueda conectar eh, los dos lados, ¿no? El que da, el verbo que Dios en este caso, que acciona y el que lo recibe, ¿verdad? Quiso guardar el juramento que guardó a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Señor es fiel y no puede negarse a su palabra. Él ya prometió y le prometió esto a los padres y hizo un pacto con ellos. Y el pueblo de Israel sigue siendo el recipiente, el recibidor de la fidelidad de Dios a esa promesa, generación tras generación. A, a, Sigue siendo el pueblo de Dios y lo será eternamente, ¿verdad? Así que vemos qué quiso Jehová en cuanto a este contexto. Quiso escoger un pueblo. Ahora, sabemos nosotros que Dios escogió a Israel para poder revelarse a través de ellos, revelar su palabra, revelar a su plan, revelarse a sí mismo, porque Dios mismo vino a través del pueblo judío. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibimos nos ha dado el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios tenía que empezar por algo, ¿no? A través de este pueblo iba a escogerlo para revelar su plan perfecto, que era escoger a todos en Cristo
a los creyentes que vendríamos después. Así que hay un paralelismo hermoso, ¿no? Dios quiso escoger a un pueblo igual que a nosotros, ¿no? Nosotros que no éramos pueblo, nos hizo su pueblo. Nosotros que no éramos nada, ¿verdad? Alejados de las promesas de Israel, nos ha eh, injertado en esta raíz, ¿verdad? Dice la palabra. Son muchas analogías que usa el Señor para hablar de cómo el Señor a nosotros también en Cristo nos hace partícipes de las promesas y de las bendiciones que va a recibir Israel. Así que una de las primeras cosas que el Señor quiso es escoger un pueblo para poder revelarse a la humanidad. No era que estaba haciendo distinción, ustedes son especiales, solo a ustedes los quiero, ¿no? Sino que de alguna manera tenía que Dios entrar a la humanidad y se valió de este pueblo duros de servir, dice las escrituras, muy rebeldes, muy fáciles de olvidarse los pactos, ¿verdad? Pero eso nos sirve para ver también cómo Dios no desprecia a nadie, ¿no? Él pone su mirada, ¿no? Y salva a toda la humanidad, sea quien sea, no importa su origen, no importa su estatus social, económico, intelectual, no importa, Dios ama a todo el mundo y a todo el mundo le ofrece, ha querido Dios salvar a todos. Lamentablemente, no todos deciden creer en el plan de Dios. Así que esta primera, este primer querer nos ayuda a pensar en cómo Dios también ha querido rescatarnos a nosotros a través de Jesús. Dios quiso escoger un pueblo y a través de ese pueblo escoger a todos los que vendrían a fe, a tener fe en Cristo Jesús. Así que acuérdense en eso. Primero, ¿qué quiso Dios? Escoger un pueblo celoso de buenas obras, dice el apóstol Pablo. Ahí entramos nosotros, ¿no? Un pueblo redimido, escogido por Cristo Jesús para que seamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y que podamos vivir las obras preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, en esas obras. Dios tiene propósitos exclusivos y personales para cada uno de nosotros. Hay cosas que Él ha preparado que solo Él las pudo haber hecho para que nosotros podamos glorificarlo, ¿verdad? Así que no tenemos que copiar a alguien. Hay veces gente que dice, yo quiero ser como tal persona, como quisiera tener el talento de aquel, o como qué fuera si tuviera un ministerio como el de el otro que está allá. Pero no, Dios nos ha dado a cada uno una obra que tenemos, un propósito para el cual nos creó y está en nosotros encontrarlo, descubrirlo, pero va a ser algo que nos trae bastante gozo y espiritualmente una satisfacción hacer para la gloria de Cristo Jesús. Así que ese es el primer querer. ¿Qué quiso Dios? Escoger un pueblo. El pueblo de Israel es el principal, el primero, y de ahí venimos todos a través de Cristo. Somos pueblo de Dios. Vamos a ver la segunda porción. Salmo 115, del 1 al 10. Dice el versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Este debe de ser siempre nuestro canto, nuestra oración, todos los días desde que nos levantamos, no a nosotros, ¿verdad? Que es algo contrario a nuestra naturaleza humana. Generalmente queremos la atención para nosotros, el reconocimiento para nosotros. Todo es acerca del yo. Y va en contra de la naturaleza humana pecaminosa el orar y decir que la gloria sea para ti, que el reconocimiento, que todo lo que hago reconozca que no fui yo la que lo hice, sino fuiste tú a través mío.
¿verdad? Tú me das la vida, me das la inteligencia, los talentos, las habilidades, todo viene de ti. Y dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Vamos a ver el contexto por qué está diciendo esto el salmista, ¿verdad? Miren el versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En el original diría, todo lo que él ha deseado ha hecho, ya está hecho. En Jesús todo se cumplió, todo se cerró. Es como él mismo dijo, consumado es, ya está sellado, todo está, el Señor todo lo que ha querido lo ha hecho a través de Cristo. Solo estamos viviendo eh, lo que falta de que se cumpla de las escrituras, pero en Cristo Jesús ya está la victoria, ya está la esperanza de restauración de todas las cosas y de vida eterna con Él, ¿verdad? Así que Él le complació, todo lo que Él quiso hacer ya lo hizo. Ahora viene la comparación, miren, Dios está en los cielos, dice, y Él ha hecho todo lo que quiso, lo que ha deseado, lo que muestra su favor, lo que, como dice el concepto acá arriba, ¿verdad? Acuérdense, todo lo que le deleitó, el placer, lo que quiso hacer, ya lo hizo en Cristo Jesús, su voluntad fue cumplida, um, todo lo que le trajo complacencia. Ahora va a comparar al Dios verdadero con los dioses falsos humanos. Miren en el versículo 4, estamos en el Salmo 115, versículo 4. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Entonces está comparando Dios, el Dios verdadero que está en los cielos, hace todo lo que le place. Lo ha hecho ya en Cristo Jesús. Él ve, él habla, habló a través de Jesús, tenemos las escrituras, ¿verdad? Él escucha las oraciones, Dios obra con sus manos, restaura al quebrantado, ¿verdad? Da vida, Dios está vivo, puede accionar, ¿verdad? Él ah, se mueve también, está comparando, ¿no? Él puede hacer todo lo que quiere, como Dios, puede ver, puede hablar, puede oír, puede pensar, ¿no? En cambio, los ídolos del ser humano son ídolos mudos, ¿verdad? Pueden ser de oro, se pueden ver muy bonitos, con mucho detalle. A veces admiramos las obras maestras de los artesanos, de los que esculpen, ¿verdad? Hacen imágenes y uno dice, wow, qué hermoso, qué precioso, qué específico, pero no pueden hacer lo que quieren, no se mueven, no hacen nada. Y el versículo 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, como una estatua, como alguien que no piensa, como alguien que no puede hacer nada. Y cualquiera que confía en ellos. Es como, no tiene sentido. Depender de algo que no puede hacer nada, ¿verdad? Dice el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. O sea, no te dejes influenciar por los otros países, las otras naciones paganas. Tú eres un pueblo que tiene su Dios verdadero. No te dejes influenciar por la corriente, sí que todo mundo lo hace, que todo mundo tiene esa corriente babilónica pagana, ¿verdad? De tener imágenes. Y el Señor dice, no, tú confía en mí, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo, porque yo, en el versículo anterior dice, yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que deseo. Yo tengo esa facultad, soy un Dios verdadero.
casa de Aarón, o sea, los sacerdotes del pueblo de Israel, confíen en Jehová, no en las imágenes. Dice, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, algo que Dios ha querido hacer es demostrar su poder. Ya vimos el número 1, quiso escoger un pueblo. Número 2, Dios ha querido, quiere demostrar su poder, su presencia a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, Dios encarnado. Él quiso demostrar que sí puede, que sí escucha el llanto, el clamor del pecador, que sí acciona. Dios, es un Dios vivo, que ve, que escucha, que habla, que se mueve, que vive y vive para siempre, ¿verdad? Él ha querido demostrar su poder. No necesitaba, Él es Dios. Dios no necesita de nada, pero Él quiso, le ha complacido, Él deseó manifestarse a sus criaturas para que podamos tener una relación con Él, lo conozcamos, que eh, lo entendamos, que lo escuchemos, ¿verdad? Que caminemos con Él, ¿verdad? Así que ese es otro querer de Dios. Dios quiso mostrar su gloria. El apóstol Juan dice, hablando de Jesús, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra viviente, y la palabra viviente, ese verbo estaba con Dios, y esa palabra viviente era Dios. Y vimos su gloria, dice, ese verbo, esa palabra viviente se hizo carne, se hizo humano, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, se manifiesta, el Señor quiso eh, traer su luz a este mundo tan oscuro, ¿verdad? Es un Dios vivo, un Dios que acciona, ¿verdad? El humano, por lo general, tiene resentimientos contra Dios por cosas que hayan pasado en su vida. Dice, um, y esto lo vamos a hablar un poquito en el siguiente punto. Ezequiel 18, desde el versículo 30 al 32. Y creo que tenemos nomás 3 versículos más o cuatro versículos. Vamos un poquito más rápido, se nos va el tiempo rápido. Ezequiel 18, 30 al 32 dice, Dios, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Ok, vamos a parar un poquito ahí porque a veces la gente dice Dios castiga, Dios es malo, ¿por qué Dios no me sacó de esta situación? ¿Por qué Dios permitió esto? Okay. El pecado, la transgresión, las rebeliones, las malas decisiones, la rebeldía lleva un curso, ¿verdad? Y trae una consecuencia. Dios sabe desde el principio lo que vamos a decidir y las decisiones que vamos a tomar y sabe las consecuencias que vamos a sufrir. Él ya las sabe, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, ¿por qué no las evita? Porque las consecuencias son la remuneración, es lo que se merece las acciones, o sea, es lo justo, él no puede quitar lo que justamente se tiene que recibir. Ahora pueda que alguien diga, bueno, yo no me merecía esto que pasé, yo no me merecía que me hagan eso, ¿verdad? Hay personas que tienen bastante resentimiento porque tal vez alguien les lastimó en la vida, ¿verdad? Y ahora, la Biblia nos dice que la consecuencia, el resultado, la paga, la remuneración de nuestros pecados, del pecado, es la muerte. O sea, todos nos merecemos morir. Por la gracia de Dios, Dios ha querido otorgarnos vida a través de Cristo. Y lo que Él hace cuando una persona viene a Él como que esas consecuencias que van a venir, el Señor sabe que van a venir por las malas decisiones, por las acciones que Él como que fuera un tal vez acolchonamiento, le voy a decir así, porque el cristiano pasa por sufrimientos también. No por ser creyente quiere decir
se acaba el sufrimiento o que vamos a vivir una vida perfecta, no. Al contrario, Dios ya sabe todo lo que vamos a recibir, a cosechar por nuestras acciones. Y en Cristo Jesús las amortigua, por decirlo así. Todo dolor, toda angustia que nos viene, no es porque Dios las quiere para nosotros, pero lo que Él quiso hacer es darnos la oportunidad de que eh, haya una solución para esas consecuencias, para que haya una alternativa que es no morir eternamente, que es no sufrir eternamente las consecuencias, sino que la idea es, por ejemplo, y ustedes saben que voy al ministerio carcelario, hace poco regresamos, después de la pandemia, nos dejaron regresar a ver a las muchachas encarceladas y a, todo ha cambiado, obviamente. Hay todavía módulos que están en cuarentena, muchos se fueron, se las dejaron salir por el problema de la pandemia y hay nuevas muchachas. La cosa es que me tocó ministrar a una muchacha de Colombia. Ella conocía al Señor, creció en un hogar cristiano y ella misma decía, obviamente, eh, tomé malas decisiones, me aparté y esto es temporal, dijo ella, esto es temporal. Estoy aquí por consecuencias, ¿verdad? Pero ella dice, yo entiendo que Dios puede restaurar, yo entiendo que el Señor me ha salvado y que aún en medio de mis malas decisiones, de las consecuencias, Él actúa, ¿verdad? Él puede dar vida, puede cambiar las cenizas en belleza, pero aumentó eso, dijo, pero las otras, las que están aquí, hay unas que no quieren saber nada de Dios porque dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me abusaron, por ejemplo? ¿Dónde estaba Dios cuando me estafaron o me usaron y ahora estoy pagando las consecuencias de esa situación? Y a lo que estábamos conversando, ¿no? He oído ese argumento anteriormente, pero sentí tan preciosamente esta idea, esta intervención del Señor cuando ella dijo, ellas dicen, ¿dónde estaba Dios? Y le dije, la pregunta era, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué no actuó, verdad? Y yo le dije, ¿sabes? Dios ya hizo. Lo que pasa es que la gente no lo ve así. En Cristo Jesús, Dios restauró, porque Él ya sabía que esto iba a pasar. No es que no iba a pasar, ya iba a pasar. Y en su conocimiento, Él dice, esto van a pasar, pero ¿cómo puedo hacer algo para darles una esperanza, una solución a ese problema? Y lo hizo en la cruz. En la cruz, Él toma las consecuencias finales, que es la muerte eterna, el dolor eterno, y las carga para poder otorgarnos una vida nueva, un cambio, una solución a ese problema que iba a venir de todas maneras por el pecado que existe en la familia, en el individuo, sean que pecados de otros que nos afecta, el pecado afecta, eso tenemos que entender. Cuando uno desobedece a Dios, no solamente sufre uno las consecuencias de ese pecado, sino que es como una bomba, afecta a la familia, afecta al trabajo, afecta a la comunidad, afecta a la nación, es en verdad una enfermedad contagiosa. Y Dios ve las consecuencias y en Cristo Jesús dice, voy a darles la solución para que aunque pasen por esas circunstancias que van a venir, porque Dios sabe que van a venir, puedan encontrar una esperanza en mí, puedan encontrar una sanidad en mí, puedan encontrar perdón en mí, puedan encontrar vida nueva, un comienzo nuevo. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiso? Quiso, miren, vamos a leer aquí, dice, echad de vosotros, versículo 31, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. En Cristo Jesús nos da un espíritu nuevo, su Espíritu Santo,
un corazón nuevo para que pueda perdonar, un corazón para que pueda ser restaurado. Es todo lo que Dios nos da. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En otras palabras, el Señor dice, yo no tengo placer, no me deleito en la muerte del impío, del que no es creyente. No fue mi plan, pero estoy haciendo todo esto para darte un corazón nuevo, una vida nueva en Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Y si pones fe en Él, puedes restaurar Él puede restaurar tu vida y puede amortiguar las consecuencias de tus decisiones, ¿verdad? A veces le echamos a Dios la culpa de, de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y es un, es un agredirse a uno mismo, ¿verdad? Del morder la mano del que nos puede dar la solución. Es como, yo creo que ya se los mencioné, ¿no? La definición de locura, Einstein decía esto, es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Hay gente que hace lo mismo y recibe las consecuencias de su desobediencia y, y espera un resultado diferente. ¿Cómo? ¿Cómo va a venir un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo? Y Dios dice eso, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo restaurarte, yo puedo darte una esperanza, promesas que nadie te puede dar. Pero si me rechazas, si me echas la culpa, no va a haber cambio, ¿verdad? Vas a siempre cosechar lo mismo, que es amargura, que es muerte, como dice aquí el Señor. Miren, Ezequiel 33:11 dice lo mismo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no se complace y no se deleita cuando una persona incrédula, una persona que rechaza a Jesús como su único Salvador. Pueda que lo vea como un Salvador, pero tiene otros salvadores. Jesús es uno, pero acá tengo mi religión, yo, tal persona, esta persona u otra. Esa sería ante Dios una persona incrédula porque no creyó en el plan perfecto de Dios que solo su Hijo salva. Dice el Señor, yo no me delito cuando una persona que rechaza a mi Hijo, se muere. Me deleito más bien, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, vida, vida abundante en Cristo Jesús. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué sigues en lo mismo esperando un resultado diferente? No va a haber, no va a haber. Ven a Jesús, es la idea que tiene el Señor. Pues vamos avanzando. ¿Qué más quiere Dios? Entonces, quiso un pueblo, quiso revelar su poder a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él es un Dios vivo, activo, presente, real, y no quiere, ¿verdad? No quiere la muerte del impío, no quiere que la gente sufra las consecuencias de su pecado. Ofrece una solución en Cristo Jesús, un consuelo. Por eso el nombre del Espíritu de Cristo que puede entrar en nosotros para darnos una vida nueva, se le conoce como el otro consolador. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es consolar, porque vivimos en un mundo de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanto dolor, de tanta muerte. Y el Espíritu Santo nos viene a recordar, en Cristo Jesús tenemos esperanza, en Cristo Jesús hay consuelo porque hay nueva vida, hay esperanza, hay un futuro hecho por Dios para nosotros. O sea, la condición de condenación se puede quitar y puede venir a la vida abundante en Cristo Jesús. Eso quiso Dios darnos. Ahora vamos a ver a un par de dos cosas más que Dios quiere. Y vamos a Filipenses capítulo 2 desde el versículo 8 al 14. Y dice, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es fácil. No es fácil sufrir por la culpa de otros. El Señor sabe.
Para la gente que reclama por qué Dios permitió este sufrimiento, Dios sufrió siendo inocente. Él se humilla, aguantó eso hasta la muerte de cruz, sin ser culpable, que es lo más difícil. Cuando uno es un inocente, puede decir, esto no me merezco, ¿verdad? Esto yo no lo voy a soportar, pero él lo aguantó por amor. Dice el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios puso a Jesús en lo máximo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, ¿verdad? Y en la tierra, la humanidad, y debajo de la tierra, los muertos en Cristo y los que no también, los demonios, ¿verdad? Y unos creen, ¿verdad? Que dónde está, por ejemplo, el infierno, dónde está... Uh, la idea es que toda la creación va a adorar a Jesús, los vivos, los muertos, los carnales, los inmortales, los celestiales, ¿verdad? Dice, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el dueño de todo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, eso quiso Dios hacer, darnos un Salvador para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, vivos y muertos. En estos momentos hay gente que voluntariamente nos arrodillamos y confesamos el nombre de Jesús como el Señor. Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de la creación, Él es el dueño de todo, Él es el único digno de alabanza, Él es el Señor de señores, el Cristo, el Rey de reyes, ¿verdad? El Salvador, Él es el profeta de Dios, Él es el sumo sacerdote, el único que puede interceder por nosotros. Ahora, voluntariamente lo confesamos y eso invita a que el Espíritu de Jesús venga a nosotros y nos dé vida nueva, ¿verdad? Pero llegará el día que cuando el Señor venga, que la gente, aunque no quiera, Satanás, los demonios, toda la gente que ha rechazado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, tendrá que confesar. A Israel va a confesar que Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, ¿verdad? El ungido, el Rey, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante tener eso en el corazón, en la mente, esa confesión, ¿verdad? Dice, porque eso va a producir en nosotros una actitud que Dios quiere que tengamos, hablando de qué es lo que Dios quiere. Miren el versículo 12, dice, por tanto, ¿por qué? Porque Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Señor, porque Él es digno de toda la alabanza, el único nombre dado a todos los hombres por el cual podemos ser salvos. Dice, por esa razón, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, está hablando Pablo, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere Dios? Es hacer en nosotros uh, el querer servirlo, ¿verdad? El querer obedecerlo, el querer seguirlo. Dios es el que pone esos sentires en nosotros. Pero ¿cómo lo hace? Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús y analizamos que esta es una salvación muy grande, un regalo muy valioso y debemos de cuidarlo, ¿verdad? Por eso dice ocuparnos en lo que Dios nos ha dado. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, va a infundirnos, va como hay como una infusión, ¿verdad? Una infusión, una energía para querer amar a Dios más, querer buscar a Dios, querer llenarse de Él, querer servirlo, querer uh, amarlo, ¿verdad? Dios produce eso. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Quiere producir frutos, así se le conoce en las escrituras, ¿verdad? Como que si fuéramos un arbolito, ¿verdad? Si fuéramos un arbolito, en realidad la Biblia dice que nosotros somos
la rama de la vid, o sea, de las uvas, ¿verdad? Jesús es la vid, nosotros somos las ramas y tenemos que producir uvas, frutos. Um, es la idea de que haya en nuestra vida evidencia de la presencia de Dios en nosotros, que estamos conectados con la vid, que estamos recibiendo esa savia, ¿verdad? Ese alimento de Jesús, ¿verdad? Y el Señor produce, Él quiere producir eso. No debe de haber cristianos que se mantengan, ¿cuál es lo contrario de fructífero? Sería ser no fértil, ¿verdad? Ser estéril es la palabra. Es una contradicción porque Dios produce, Él quiere producir en nosotros el querer cuidar nuestra salvación, el querer servirlo, ¿verdad? El querer amarlo. ¿No? Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Ya hemos visto lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, ¿verdad? No quiere para nosotros la muerte. Vamos a acabar esto del querer. Nos hemos enfocado en esta clase en lo que Dios quiere y lo que no quiere. Y si Dios permite, y todavía estamos aquí, para la próxima semana vamos a ver lo que el humano quiere y lo que no debe de querer. O sea, ahorita nos hemos enfocado desde la perspectiva divina y después vamos a ver la perspectiva humana del querer. Vamos a terminar con Santiago 4:13 en adelante. Dice, no os gloriéis del día de mañana. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, ahí está el querer de Dios, la voluntad de Dios. Deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Básicamente, el contexto es no confiar en nosotros, no ser dependientes de nosotros como autosuficientes, decir yo puedo, yo voy a hacer esto y no necesito de nadie. Hay mucha gente que tiene esa actitud, ¿verdad? Ah, especialmente cuando la persona está dolida, lo dice, ¿verdad? No necesito de mi marido, no necesito de mi esposa o no necesito de mis hijos, yo puedo, yo sola, o yo y yo y yo. Y el Señor dice, esa jactancia no es buena, es mala. Y si tú eres creyente, no deberías de hablar así, dice el Señor. Debes de decir, si el Señor quiere, voy a poder hacerlo. Si el Señor lo permite, voy a hacer esta cosa, ¿verdad? Él me va a dar la habilidad. Si Él me da la vida para empezar, por Él estamos respirando, por Él nos estamos moviendo, por Él tenemos todo. Y eso es ser humilde, reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin Él, ¿verdad? Y el Señor dice, el que sabe esto, que no podemos hacer nada sin Él y sigue en lo mismo de vanagloriarse, de eh, nombrarse gobernador de su propia vida, dice, peca, haces mal, porque Dios quiere que, como dice aquí, quiere darnos, quiere que reconozcamos que de Él viene todo, la vida, la salud, la provisión, ¿verdad? Tanto físicamente, espiritualmente, a veces solamente pensamos que Dios es un Dios en lo espiritual. Y por eso hay gente que solamente lo busca los domingos, un ratito, pero a Él lo necesitamos 24 horas 7, todo momento, ¿verdad? ¿A quién vamos a ir cuando estamos enfermos? Al Señor, ¿verdad? Señor, provee un doctor. Señor, dale sabiduría al médico, ¿verdad? Abre las puertas, Padre, para que me puedan atender donde tú quieras, ¿verdad? Es una gran dependencia en todo, ¿verdad?
necesito un trabajo, Señor, dame habilidad, dame palabras, Señor, te necesito. eh, que no sea mi sabiduría, sino la tuya, porque no quiero después sufrir las consecuencias de mis malas decisiones, ¿verdad? Todo es un círculo, ¿no? De dependencia, de humildad, que el creyente debe de practicarlo. Esto no se puede esperar de un incrédulo, ¿no? De un impío, pero a veces el creyente vive como que si fuera incrédulo, no se acuerda de Dios, no le da gracias a Dios, no le pide, no depende de Dios. Y el Señor dice, no, eso no quiero que hagan eso porque te desconectas de la vida. Él es la vid, tú eres el pámpano, ¿verdad? Si arrancamos una rama de la raíz, va a durar un poquito, pero poco a poco se va muriendo y de seguro no va a dar fruto. Igual el creyente, pueda que eh, siga por un tiempo en sus propios esfuerzos, está dándole y dándole, pero poco a poco se va muriendo porque no está conectado con la fuente. Y hablando de muerte en cuanto a fruto, ¿verdad? Ya no da, su vida no refleja una relación constante con el Señor. Y el Señor no quiere eso, por eso dice, debemos de decir, si el Señor quiere, y es depender de la voluntad de Dios. Así que vamos a dejarlo ahí en cuanto al querer y no querer de Dios, ¿verdad? Muy lindo saber que Dios nos ama, nos quiere, el Señor nos cuida, el Señor nos ha hecho su pueblo, el Señor quiere manifestarse a nosotros todavía, ¿verdad? Es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Así que vamos a orar para terminar esta clase y pedirle al Señor que se siga revelando a nosotros a través de su palabra y su presencia para su honra y su gloria. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú quisiste alcanzarnos, mostrar tu gloria, mostrar tu amor tan perfecto. Gracias, Señor, porque tú quieres restaurarnos, porque tú quieres, Señor, darnos esperanza, un futuro, Señor, nos has dado propósito. En Cristo Jesús has manifestado tu voluntad perfecta, Señor. Gracias porque todavía quieres, Señor, a tener comunión con nosotros a pesar de nuestra infidelidad, nuestro orgullo, Señor, nuestra jactancia. Ayúdanos, Padre, a buscar tu querer, tu voluntad, Señor, y reconocerte como nuestro único Dios, nuestro único Salvador, nuestra única esperanza. Señor, te amamos y bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.